de la contaminación que del pecado, divinísima sangre, vas fluyendo los confines de la tierra, consolando y limpiando, fecundando amor al alma nuestra. Divinísima sangre, y el rocío que desciende por su iglesia, no permitas que el mundo hoy se adueñe de las almas de los justos. Divinísima sangre, sabia vida que perdona mis pecados, que alimenta y que nutre con amor el alma del humano. Como tu palabra que penetra hasta lo más profundo del hombre, hacia tu rocío penetra en mí. Yo que no soy nada y que mi debilidad es grande, lo sabes. No me dejes solo y ven a mí. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Divinísima sangre, el perdón de nuestro Dios humanizado, va limpiando las almas de la contaminación que del pecado. Divinísima sangre, vas fluyendo a los confines de la tierra, consolando y limpiando, fecundando amor al alma nuestra. Como tu palabra que penetra hasta lo más profundo del hombre, hacia tu rocío penetra en mí. Yo que no soy nada y que mi debilidad es grande, lo sabes. No me dejes solo y ven a mí. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Ven y sálvanos con esa preciosa sangre, Cordero, Cordero de Dios, libéranos. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión. Después de mucho rato, muchos meses, por fin estoy haciendo ya un video en vivo. Sean bienvenidos. Espero que hayan invitado a mucha gente. Es más, les voy a dar chance de que sigan invitando, de que compartan el enlace en sus muros de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, a quien más confianza le tengan. Bueno, es probable
Estoy viendo aquí en la otra pantalla de que tenemos un breve retraso como siempre, pero eso no importa. Les cuento un poquito acerca de esta iniciativa. Hace varios meses anteriores a la cuarentena, o sea, desde el año pasado, venía reflexionando acerca de esta idea de compartir testimonios del más allá, tanto del purgatorio como del cielo, así como testimonios del infierno. ¿Y esto por qué? Porque a veces no somos suficientemente conscientes de estas tres realidades. Y como católicos tenemos que pensar un poco en esto. Como católicos sabemos que es posible la condenación eterna. Sabemos que es posible la felicidad eterna. Y tendríamos que estar anunciándola. Y la mejor forma de anunciarla es con el testimonio personal. Y lo difícil de esto es que no siempre lo tenemos presente las 24 horas del día. Y me ha parecido que estos testimonios pueden de alguna forma marcarnos, tocar nuestros corazones, para que empecemos a tener más presente estas tres realidades, estas tres posibilidades a futuro, y en un futuro que no sabemos cuándo es. Podría ser hoy mismo, podría ser en este mismo instante, en el segundo que sigue, o puede ser en 5, 10, 15, 20 años. No sabemos cuándo va a ser, pero es una realidad y es importante. Me ha parecido que es importante pues orillarles a reflexionar acerca de esto. La forma en la que había pensado hacer esto era pues hablar con algún dueño de restaurante, algún dueño de algún café, para que una vez a la semana o una vez cada 15 días me permitiera estar ahí, invitar a la gente, y que pues del consumo de las personas que asistieran pues me tocara un porcentaje, o bien pues poner una latita ahí para cooperacha. Lo había pensado precisamente en las épocas en las que me había quedado sin trabajo, como ahorita, que no tengo un empleo formal, pero bueno, la idea es que lo había pensado como una reunión informal, hasta cierto punto, una reunión en la que pues la gente está tomando su café, tomando un refresco, botaneando algo. Así que si gustan ir por su tacita, pues es el momento de ir por su café, por sus galletitas, por su refresco. Yo estoy tomando agua, pero bueno, la tomo en tacita para que no se sientan mal y parece que todos estamos tomando café. En lo que unos van por su tacita, en lo que otros comparten el link, pues les comento que los testimonios obviamente los estoy sacando de un libro. En la época en la que pensé esto, me dediqué a recolectar libros que hablaran sobre el purgatorio, sobre el infierno, testimonios del cielo, testimonios de ángeles, de santos, místicos. Y este libro con el que voy a estar sacando los testimonios de hoy, me gustó mucho. Tiene cosas impresionantes, ya lo van a ver. Tiene cosas impresionantes que espero que, pues, a falta de un restaurante a donde ir, pues que en sus casas podamos escuchar estos testimonios y que de verdad dé fruto en nosotros. Es cierto que se puede prestar, y de hecho cuando lo pensé lo platiqué con una persona que me estaba asesorando, y la expresión que usó fue precisamente la que me hizo frenarme un poco, y por eso no lo hice inmediatamente, y es hasta ahorita que lo hago. Porque se puede prestar a jugar con el morbo de la gente, y eso es precisamente lo que no quería. Sé que ese podría ser el atractivo, pero es precisamente lo que no quisiera, jugar con el morbo de la gente. Lo que quiero es que estas cosas, vamos a iniciar hablando de las cositas bíblicas, de la existencia del purgatorio. Lo que busco es que el Señor, a través de estos testimonios, toque nuestros corazones para que podamos tener más presente la salvación de nuestras almas. Dicho esto, pues iniciemos con una oración en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Espíritu Santo sus luces,
su gracia para que este momento de compartir con ustedes sea precisamente de ganancia espiritual, sea precisamente para el bien de nuestras almas, que sea para nuestro provecho espiritual. Le pedimos a Dios Padre, que en nombre de Jesús, que nos envíe al Espíritu Santo. Decimos, oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a la Santísima Virgen y le ofrecemos estos esfuerzos a la Santísima Virgen para que si de algo bueno sirve esto y si hay gracia en esto, esas gracias y esas bendiciones beneficien a nuestros hermanos del purgatorio, nuestras almas del purgatorio, de familiares, amigos, conocidos, de la gente que está ahí olvidada. Si alguna gracia tiene esto que vamos a hacer, que sea en beneficio de las almas. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si les está gustando la transmisión, si les gusta, en los comentarios voy a poner el número al que pudieran hacer un depósito para colaborar. Pueden invitar al chesco o a la pizza. En un momentito lo pongo, al ratito, porque no es lo más importante. Les cuento que cuando empecé a leer este libro, la verdad me asusté. Y lo dejé un tiempo de leer. Así que si estamos en la transmisión y de pura casualidad ven detrás de mí a alguien, no hay nadie en la casa y por favor ni me lo cuenten. No quiero saber si vieron a alguien detrás de mí, junto a mí, rezando conmigo, hablando conmigo. No lo quiero saber, gracias. Pero si tienen testimonios de las almas de purgatorio y los quieren compartir, los pueden poner en los comentarios y los leo. O bien, si quieren contarlo de viva voz, me pueden mandar un audio por WhatsApp y lo estaré transmitiendo para que los demás lo escuchen. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar hablando un poco de esto. Los protestantes no creen en la existencia del purgatorio. Ellos creen en el cielo y en el infierno. Pero existen 3 citas bíblicas que nos dan a entender la autenticidad de esta creencia, de la existencia del purgatorio. La primera la tenemos en 2 de Macabeos 12, 14. Es decir, capítulo 12, versículo 14. Dice: por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Palabra de Dios. Mandó hacer este sacrificio expiatorio a favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Es decir, si solo existiera el infierno y el cielo, ¿para qué ofrecer sacrificios expiatorios en favor de los muertos, de los difuntos? Si es que se puede, y esto es en la Biblia, ofrecer un sacrificio en reparación de los pecados de los muertos, es porque existe un lugar que no es el infierno, donde se encuentran estas personas que tampoco están en el cielo. Otra cita bíblica es la de 1 Corintios 3:15. Pero aquel cuyo edificio sucumba bajo las llamas sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien a duras penas escapa de un incendio. 1 Corintios 3:15, esto creo que vale la pena ir a leerlo directamente. 1 Corintios. Repito, si tienen su Biblia a mano. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver, capítulo 3. Versículo 15 dice. Bueno, pero está hablando, vamos a leer un poquito antes. Yo, hermanos, es el versículo 1. Es Pablo el que habla a los corintios. Yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar, ni aún lo soportáis a presente, pues todavía sois carnales.
porque mientras haya entre vosotros envidia y discordia, ¿no es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Cuando dice uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no procedéis al modo humano? ¿Qué es pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y cada uno según lo que el Señor le dio. Yo planté, Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que hace crecer. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, ya que somos colaboradores de Dios, y vosotros campos de Dios, edificación de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como buen arquitecto, puse el cimiento, y otro construye encima. Mira cada cual cómo construye. Pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre ese cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Estamos hablando del cielo. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Esta es la otra cita que nos habla del purgatorio. La tercera cita dice, él sin embargo se salvará, él sin embargo se salvará. Si se salvó no está en el infierno. Dice, pero sufrirá daño, bajo las llamas sufrirá daño, pero como quien a duras penas se escapa de un incendio. No es el infierno, porque se salvó. Entonces tiene que ser otra realidad. En 1 de Pedro 1.7 dice, pero así la autenticidad de vuestra fe, más valiosa que el oro, que es caduco, aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, gloria y honor el día en que se manifieste Jesucristo. Está un poquito más difícil de relacionar con el purgatorio. Pero dice, aunque sea acrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, gloria y honor. Interesante. Es decir, aunque pase por la purificación, de todos modos, la persona que pasa por el purgatorio se va a salvar. El purgatorio, por muy largo que sea, es temporal. Muy bien, vámonos a este libro. Este libro que estoy leyendo se llama Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio. La autora es María Vallejo Nájera. Empieza mencionando estas tres citas que hablan sobre la existencia del purgatorio. Más adelante nos va a hablar de las tres iglesias. Dice, vamos a ver. Es importante aclarar que la Iglesia propone dos verdades finamente definidas como dogmas de fe. Es decir, como católicos las tenemos que creer. 1. Que verdaderamente existe el purgatorio. 2. Que las almas del purgatorio deben asistirse con los sufragios de los creyentes, siendo el más importante entre todos ellos la celebración de la Santa Misa, el funeral o misas posteriores. El concepto de purgatorio forma pues una parte importante de nuestra religión. Los católicos creemos que se encuadra en el plan divino. La Iglesia Católica se considera formada por tres partes proporcionalmente importantes. La Iglesia militantes, que somos nosotros los vivos. La Iglesia triunfante, que son los santos que ya están en el cielo. Y la Iglesia purgante, es decir, la Iglesia sufriente o del purgatorio. Esta triple iglesia está construida igualitariamente dentro del propio cuerpo místico de Cristo. Y como ve, las almas del purgatorio forman un tercio tan importante como la que formamos los vivos en la militante, es decir, los que aún seguimos por aquí enredando. Así que por nuestro propio bien conviene que no olvidemos que pasado un tiempo, esperemos que sea bien largo, pasaremos a formar parte de ese cuerpo tan desconocido que es el purgante. ¿Estamos seguros de que alguien rezará por nosotros cuando nos vayamos de este mundo de los vivos? Esperemos que sí. Y es una de las intenciones también de hacer esta reflexión, que tengamos más presente, que podríamos terminar yendo ahí y que vamos a necesitar que alguien se acuerde de nosotros para orar. Y nos vendría muy bien orar por estas personas para que
ayudándolos, también nos ayudemos nosotros. Muy bien. Estas primeras 3 anécdotas que les voy a contar son tomadas de este libro y a su vez la autora los toma del diario de una religiosa cuyo nombre no se proporciona, pero van a ver que están súper interesantes. Esta religiosa es del siglo XVIII. Esta increíble joya de la iglesia solo se ha revelado, de esta increíble joya de la iglesia, solo se ha revelado que dicha mujer pertenecía a una familia de muy alta cuna, habiendo heredado títulos principescos de una de las casas reales de Europa del siglo XVIII. Esta mujer renunció a todo su dinero, así como San Francisco, y se metió al convento. Y ahí es donde empieza a tener estas experiencias. Y así es, nuestra hermana Suri nos pone, súper importante la oración por nuestros difuntos. Así es, vamos a ayudarlos hoy para que el día de mañana estas mismas oraciones que hacemos por ellos nos beneficien a nosotros. Y ojalá también encontremos gente que ore por nosotros si llegamos a necesitarlo estando ahí. Vamos a arrancarnos con la primera anécdota que a la autora la dejó perpleja. Y yo creo que a nosotros también. Dice así, primera anécdota. Nuestra protagonista, o sea, la religiosa que escribe el diario del que ella saca este relato, se encontraba cosiendo en su celda, cuando ante sus ojos apareció una mujer con un aspecto horrible. Sus pupilas desprendían odio, su vestimenta estaba sucia y abandonada, y sus manos llenas de llagas. Pero lo que más espanto le produjo fue ver que ese espectro tenía un gran clavo atravesándole los labios, y la lengua de forma grotesca. Parecía como si se hubiera deseado sellarlos de esa manera macabra y dolorosa para impedir el habla. Es decir, se le apareció y tenía un clavo atravesándole la lengua y los labios, como si el chiste fuera que no pudiera hablar. Como el espectro no podía comunicarse a causa de ese terrible instrumento, la monja comenzó a orar desesperadamente por ella. Solo entonces el clavo se desprendió un poquito, dejando a la fallecida la posibilidad de mover un poco la lengua y los labios. La religiosa aprovechó el momento para preguntarle el porqué de tan tremendo castigo, a lo que respondió: estoy en este estado porque sufro un purgatorio en un nivel muy profundo, cerca de los abismos infernales. Padezco de esta manera porque durante mi vida cometía constantemente un pecado que la justicia divina ha considerado de enorme gravedad. Este era el pecado de la lengua. Era gran amiga de cotillar, criticar y calumniar a otras personas. A veces lo hacía incluso por pasar el tiempo, por diversión o por ganar la popularidad en cualquier reunión social. Esto lo está contando la misma difunta. El alma se lo está diciendo a la religiosa. La calumnia no solo la debe pagar el que la inventa, sino también el que luego la quiere creer y la sigue esparciendo. En la hora de mi juicio, Dios me mostró el terrible tormento que produje con mis mentiras y críticas a muchas personas. Ahora sufro por un tiempo semejante a la eternidad, pues nadie ora en honor a mi recuerdo. En cuanto acabó de expresarse, el clavo volvió a colocarse de inmediato sobre su posición inicial y ante los espantados ojos de nuestra religiosa, el espectro femenino desapareció. Tuvo que orar y ofrecer grandes ayunos para ayudar a esta pobre alma, quien meses después se le volvió a presentar sin el clavo. Llena de alegría y de paz, agradecida, no la volvió a molestar jamás. Podemos deducir que pues no necesariamente fue liberada del purgatorio, solamente dice que sin el clavo. Es probable, como dice antes, de que le tocaba estar una eternidad o un tiempo semejante a una eternidad, probablemente seguía ahí, pero pues ya más contenta porque sus tormentos habían disminuido. Es importante recordar, y también este libro lo menciona al inicio, de que en el purgatorio hay niveles, y mientras más inferior sea el nivel en el que se encuentra en el alma, más desagradable es su aspecto cuando se le aparece a los religiosos. Hermanitos, en este momento voy a poner en los comentarios el número de cuenta si quieren invitarnos a un refresco o una pizza, lo que gusten. Les pongo ya el número de cuenta. Recuerden que no es lo más importante. Lo más importante es
crear conciencia de estas almas. La segunda anécdota, creo que está aún más impactante. Si tienen algún comentario igual de los testimonios, de las anécdotas, también los pueden poner en los comentarios. Segunda anécdota. Estando nuestra religiosa pasando unas vacaciones en el castillo familiar, la dejaron al cuidado de un bebé de pocos meses. La criatura dormía plácidamente en su cuna mientras ella se enfrascó en la lectura de la Santa Biblia. Disfrutando de las cartas de San Pablo, se le apareció la espantosa figura de un hombre de aspecto feroz, con pelo cano, sonrisa llena de odio y sus ojos ensangrentados. El olor que emanaba de aquel espectro era insoportable, y sus ropajes datados a simple vista como del medievo, mugrientos, pegó un aterrorizado grito que despertó al bebé. Es decir, la religiosa, cuando lo vio, dio un grito que hasta el bebé despertó y se puso a llorar desconsoladamente. Aquella figura espectral se le abalanzó al cuello e intentó estrangularla. Pero ella, agarrando el rosario con fuerza y pidiendo auxilio al arcángel San Miguel, vio aliviada cómo aquel perturbado salía por los aires y se chocaba con fuerza contra la pared. Acto seguido, la franciscana se puso de rodillas a orar con toda su fuerza, y solo entonces aquel espectro quedó como bloqueado contra el muro de la habitación, no pudiendo acercarse ni a ella ni al bebé que le habían dejado a cargo. ¿Quién eres y por qué me atormentas?, preguntó empapada en lágrimas. Y entonces aquel fantasma le habló. Soy X, para no poner un nombre, y llevo desde 1479 padeciendo un estado del purgatorio muy profundo. En mí solo hay maldad, y esta me daña porque está adherida a mí en toda su esencia. Estoy salvado, pero no purificado. Sin embargo, sé que algún día lograré deshacerme de esa maldad si se ofrecen por mí oraciones y sufragios de los vivos. Pero ahora, tan cerca vivo del infierno, que mi alma está colmada de odio, y por ello deseo tu muerte. Fíjense qué fuerte. Las almas en este tipo de niveles estamos muy unidas a Satanás, odiamos con él y deseamos el mismo mal. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad, permitió que las oraciones de mi madre me salvaran de la condenación eterna, por lo que sé que si alguien ofrece sufragios por mí, poco a poco iré limpiando mi estado y lograré alcanzar niveles del purgatorio más elevados. No puedo amarte, Dios no me lo permite, pues en vida no amé. Aquí se paga paralelamente a los pecados durante la vida, en la tierra. En este nivel tan abismal, no sabemos amar, padecemos horriblemente y deseamos la condenación de todo humano. Pero como no estoy dentro del infierno, sino en sus límites exteriores, puedo manifestarme a ti y pedirte ayuda. Wow, creo que necesitaré un trago. Oh, pobre desafortunado, le dijo la monjita llena de tristeza. Encargaré misas por la salvación de tu alma. Mucho ojo. No puedes hacer eso por mí, gritó lleno de odio. ¿Por qué? ¿Qué mayor ofrenda puedo hacer que el santo sacrificio de la pasión y muerte de Jesucristo en tu nombre? Él también murió por ti, y su sufrimiento saldó tus faltas, pagó un precio altísimo por tu salvación. Y responde el alma. No serviría de nada, contestó el espíritu muy apesadumbrado, porque durante mi vida jamás valoré la importancia de la misa. Recuerda que Dios es infinitamente justo, pero también es infinitamente misericordioso, le dijo ella. El espectro repitió mirándola con gran odio. Dios es infinitamente justo. Nuestra protagonista entendió entonces que no nos podemos beneficiar en el purgatorio de ciertas cosas del Señor si las hemos desperdiciado en vida. Esto es un gran consuelo para los creyentes, pues todas las gracias que ofrece la Iglesia y que aprovechamos con fe mientras vivimos, podrán servirnos también en el más allá. La religiosa, temblando, tomó un frasco de agua bendita y lo derramó totalmente sobre aquel desgraciado espectro, que en pocos segundos desapareció, dejando un pestilente olor tras de sí. El informe del sacerdote que investigó su caso confirma que de tal líquido no quedó ni una gota, nada se derramó sobre el suelo.
simplemente se evaporó al instante. ¿Estaría el espectro envuelto en calor? No lo sabemos, aunque en revelaciones posteriores esta franciscana afirmó que en muchas ocasiones las almas se quejaban de sentirse envueltas en llamas, aunque ella no pudo verlas. Los sacrificios, ayunos y penitencias que tuvo que ofrecer por este pobre espectro fueron enormes. Apenas comió durante meses, robaba horas al sueño que sustituía por profunda oración y trabajó hasta el agotamiento en las tareas más arduas del convento. También comenzó a limpiar letrinas en el lugar de sus compañeras, fregaba suelos, cosía hasta hacer sangrar sus dedos, se deslomaba en la huerta y padecía al fin todo tipo de penurias con la sola idea de poder librar del tormento a aquella pobre alma en pena. Muchos meses después se le apareció de nuevo. Su aspecto había cambiado, pues ahora era hermoso, elegante y señorial. Se sorprendió sobremanera al descubrir que se trataba de un hombre joven, cuya edad podía rondar la veintena. No hubiera sido capaz de reconocerle de no haberse percatado de que llevaba los mismos ropajes medievales de la primera aparición, que ahora lucían pulcros. Tampoco emanaba de su cuerpo ningún olor desagradable. Asimismo, la expresión de sus ojos había cambiado por completo, pues reflejaban tristeza y arrepentimiento, aunque increíblemente también amor. Jamás olvidaré lo que has hecho por mí, le dijo. No sé cuánto tiempo tendré que seguir sufriendo en este purgatorio, pero al menos ahora estoy en un nivel donde la presencia de Dios es mucho más cercana. Se acabó la proximidad infernal que tanto me ha hecho padecer. Solo me queda alabar a Dios con todas mis fuerzas durante el tiempo que Él, en su infinita sabiduría, considere necesario bajo el prisma de la justicia eterna. Y tras estas palabras desapareció para no volver a molestarla jamás. Quizá les haga un poco de ruido. A ver. Hay una parte que hasta a mí me... La parte donde dice: las almas de este tipo estamos muy unidas a Satanás, odiamos con él y deseamos el mismo mal. Sin embargo, a Dios en su infinita bondad permitió que las oraciones de mi madre me salvaran. No puedo amarte, Dios no me lo permite. Quizá esto les haga un poco de ruido y quiero explicarles un poco. Recuerden que en esta vida nosotros nos vamos entrenando precisamente en el amor. En la medida que hacemos obras de misericordia, nos vamos entrenando en el amor. En la medida que practicamos la oración, que frecuentamos los sacramentos, nos vamos revistiendo y vamos diciéndole constantemente un sí a Dios. En cada momento presente le vamos diciendo sí a Dios. Cuando nosotros sistemáticamente le damos la espalda, nos habituamos a darle la espalda. Existe, quizá de manera inconsciente, la creencia de que cuando nos llame el Señor y estemos muertos, vamos a estar en una especie de trance y que esto va a pasar así como que, ay, y me fui al infierno, y como una especie de trance. Y no, al contrario, nunca hemos estado más conscientes que en ese momento en el que estaremos frente a Jesús. Nunca hemos conocido tanta conciencia y tanta luz y tanta lucidez en nuestro pensamiento que como cuando estemos en ese momento. De manera que cuando nos toque sufrir, estaremos plenamente conscientes de ese sufrimiento. Lo que quiero decir es que no va a ser que como un acto de magia en el que, ay, sí existe Dios y ahora sí le voy a decir sí. No, esta vida es el entrenamiento para decirle que sí o para decirle que no. En esta vida es cuando nos vamos habituando a decirle que sí o nos vamos habituando a darle la espalda. De manera que el purgatorio o el infierno no son únicamente y necesariamente lugares físicos, como si son estados del alma. Entonces, un alma que no se entrenó en amar, un alma que no aprendió a dar sin recibir, a desgastarse en el servicio, a perdonar, pues aunque no se haya condenado, es muy probable que su alma esté en un estado tal de odio que sea muy parecido al infierno. Es decir, me parece que esto, aunque nos pudiera escandalizar a algunos, no está transgrediendo nada de lo que creemos los católicos. ¿Están listos para la tercera anécdota? Hasta aquí algún comentario. ¿Ya se asustaron? Yo un poco, no es cierto. No hay que tenerles miedo, ¿no? Pero sí, en lo personal no me gustaría nunca ver almas ni nada. Estoy bien así sin ver. Tercera anécdota. La franciscana dormía en su celda, es decir, la religiosa cuyo nombre no sabemos, pero en cuyo diario se basa este libro para los testimonios.
Dice, dormía en su celda cuando la despertó un fuerte silbido. Abrió sobresaltada los ojos, preguntándose qué sería aquello que la perturbaba el sueño, cuando para su horror descubrió que a los pies de su cama yacía enrollada una enorme y venenosa serpiente de color negro azabache. Se colocó de un brinco sobre el colchón y comenzó a gritar angustiada pidiendo socorro. Sin embargo, habiendo ocurrido este suceso en horas muy intempestivas de la noche, no fue oída por sus compañeras. Aquella enorme serpiente trepó sobre la cama y la rodeó poco a poco el cuerpo, intentando provocarle la asfixia. Salud. Nuestra religiosa comenzó a orar con toda la fuerza de su alma, pidiendo ayuda a los ángeles, a los santos y sobre todo a nuestra Madre del Cielo. Justo cuando ya apenas podía respirar, la gran serpiente sufrió un desvanecimiento y cayó sobre el suelo, produciendo un gran estruendo. La monjita se desplomó también sobre su cama, tosiendo desesperadamente y dando gracias a Dios por la ayuda recibida. Cuando recobró un poco el sentido y pudo volver a tragar saliva, tomó su rosario entre los dedos y comenzó a orar por aquel extraño ser. Entonces cuando éste le habló en los siguientes términos. Creo que debería decir entonces cuando éste le habló, pero bueno, así está redactado. Soy un varón fallecido en 1545 en este monasterio. Como ves, el estado de mi alma es grotesco, terrorífico y repugnante. Esto es debido a que moro en las profundidades del purgatorio, en donde purgo mis terribles y espantosos pecados. El espectro se echó a llorar con gritos tan desesperados que nuestra religiosa pensó que alertaría a todo el convento, cosa que para su desconsuelo no ocurrió. ¿Y qué hiciste para estar en este estado tan alejado de Dios?, preguntó cuando se dio cuenta que al fin de que nadie acudiría en su ayuda. La serpiente entonces le explicó que sus pecados habían sido tan espeluznantes que no podía relatárselos, pero que agradecería infinitamente que orara por él. Acto seguido, desapareció tan misteriosamente como se había presentado antes. Nuestra monjita oró de nuevo durante muchos meses pidiendo clemencia a Dios por ese pobre hombre perdido en los abismos del purgatorio. Nos explica en su diario qué tipo de ofrecimientos, sufragios y penurias ofreció esta vez por este desconocido, pero no explica en su diario qué fue lo que ofreció, pero sí nos ha dejado constancia sobre lo que le ocurrió tras cumplirlos. Después de pasado un tiempo y nuevamente durante las horas más negras de la noche, se le volvió a presentar despertándola en su celda. Su presencia había cambiado radicalmente, mostrando ahora aspecto humano. Se sorprendió sobremanera al ver que se trataba de un anciano monje dominico, vestido con hábito de áspera apariencia y un cordón blanco anudado a la cintura. ¿Quién eres y qué más deseas de mí?, preguntó nuestra religiosa, llena de temor. Soy aquel cuya alma se asemejaba a la de una feroz serpiente asesina, respondió casi en un susurro. Ya he rezado todo lo que he podido por tu alma y por lo que veo, Dios en su misericordia ha atendido mi ruego. Vete y déjame ya tranquila, suplicó la religiosa llena de temor al recordar lo sucedido anteriormente con esta alma. Aquel espectro se tapó los ojos con ambas manos y comenzó a llorar amargamente. Márchate, te lo ruego, insistió la pobre mujer deseando que aquello acabara pronto. Pero el espectro, presa del desconsuelo, gemía cada vez más alto. Está bien, de acuerdo, te ayudaré, dijo resignada nuestra monjita. ¿Qué quieres de mí ahora? El monje no contestó, se limitó a secarse las lágrimas y sin pronunciar palabra se dirigió hacia la puerta de la celda. La abrió y girándose hacia la religiosa le indicó con un gesto de la mano que la siguiera. Con gran temor la pobre monjita se colocó por los hombros una manta, se calzó las zapatillas y se dispuso a seguirle acompañada por la luz de una vela. Su estupor fue enorme cuando descubrió que aquel espectro recorría los largos pasillos del convento a paso lento pero seguro, como si conociera perfectamente los recovecos y entresijos de su arquitectura. Y así atravesaron el claustro, la biblioteca y las cocinas. Al llegar al lavadero, y siempre de forma pausada, el espectro dirigió sus pasos hacia una trampilla de madera situada en el suelo, en una esquina abarrotada de cepillos y cubos. Retiró los cepillos uno a uno y cuando ya nada estorbaba la apertura de la trampilla, se agachó, tomó con ambas manos la argolla que sobresalía de la madera y tiró con fuerza.
La boca de la trampilla se abrió produciendo un pequeño chirrido que resonó en forma de eco sobre las paredes empedradas del viejo lavadero. Acto seguido se metió en el hueco del suelo y comenzó a bajar los escalones que nacían al ras del suelo. El monje miró para atrás y volvió a indicarle con un gesto de la mano que bajara tras él. La bodega, pensó asustada nuestra protagonista. ¿Quiere que le siga hasta la bodega? Con el corazón en un puño, pero decidida a ayudar al alma que Dios le había encomendado, se metió tras el monje en la boca de la bodeguilla y, alumbrando con un cuidado cada escalón, comenzó el descenso. Un pestilente olor a humedad rancia y a polvo acumulado le golpeó la cara. Ese era el lugar que tanto había ansiado mostrarle el extraño monje. Al tocar el suelo con ambos pies, se acercó a una de las paredes y, ante el estupor de la religiosa, señaló una baldosa del suelo extendiendo un largo y afilado dedo acusador. ¿Qué pasa?, preguntó esta llena de angustia. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Qué ocurrió en este rincón? El espectro no contestó. Se limitó a observar esos ladrillos enmohecidos y a continuación pegó tal espantoso grito que nuestra monjita casi pierde el conocimiento. Inmediatamente después desapareció. En ese momento un gran entendimiento que casi la hizo tambalear invadió a nuestra religiosa. «Señor mío», exclamó con los pelos de punta debajo de su toca de dormir. Era aquí donde él pecaba. ¿Y qué pecado tan terrible cometía? Ahí, a pie de página dice, el diario no revela cuál era el pecado. Ay, mi querido lector, como ya le he dicho antes, podía estar relatándole 1000 anécdotas más sobre esta extraordinaria mujer de la que desgraciadamente la iglesia no desea revelar la identidad. Bueno, pues no sabemos quién. Se dice el santo y no el milagro, dicen por ahí. ¿Qué tal? Si a ustedes no les ha impactado, ¿qué les puede impactar? La verdad es que a mí sí me impresionaron. ¿Qué tal? ¿Aguantan otro? ¿Otro testimonio? Les leo en los comentarios. ¿Alguien quiere contar algún comentario? Bueno. Seguimos entonces. Los últimos dos que seleccioné, más que testimonios, son pues dos casos de dos mujeres santas. Y las he traído a colación porque es importante saber que estos son revelaciones privadas, que no pertenecen al depósito de la fe. No es obligación creer que realmente pasó. Sin embargo, pues un poco de sentido común nos diría que tampoco hay razón para negarlo. El que no nos haya pasado a nosotros no quiere decir que no haya pasado. Nunca he tenido una experiencia como las que tenía el Padre Pío, pero el Padre Pío existió y están documentadas sus experiencias. Entonces, aunque no pertenece al depósito de la fe, sí me parece un excelente recurso estos testimonios para sensibilizarnos. Venga. Ya se emocionaron. Miren, les voy a contar de Santa Magdalena de Pazzi, con doble Z, Santa Magdalena de Pazzi, que vivió en Florencia de 1566 a 1607. Es decir, nació en 1566 y falleció en 1607. Se cuenta que una tarde, mientras paseaba por el jardín del convento junto a otras hermanas de la congregación, esta santa entró en un éxtasis profundo y a los pocos segundos se le oyó susurrar: «Sí, acepto ir». Con estas palabras contestaba a su ángel de la guarda, quien le había invitado a acompañarle al purgatorio para descubrir cómo era éste y lo que ocurría en sus tinieblas. Las monjas que en ese momento andaban junto a Magdalena la miraron llenas de miedo y espanto al descubrir sus bruscos movimientos, lamentos y gritos. La santa no había hecho sino entrar en los abismos del purgatorio, experiencias que luego relató magníficamente en un escrito que aún se conserva en el Vaticano. Durante estos sobrenaturales momentos de visión, Santa Magdalena anduvo durante ciertos minutos totalmente encorvada, como si su espalda cargara un tremendo peso. También relató que escuchó grandes gritos de dolor, expresiones de tristeza y enorme arrepentimiento. Imagínense eso. Gritos de dolor, expresiones de tristeza y enorme arrepentimiento. Después el ángel la llevó a los estadios más profundos del purgatorio, en donde descubrió, llena de espanto, que entre las almas también purgaban monjas y sacerdotes. Y muchos laicos comprometidos como yo.
Santa Faustina Kowalska. Ella nació en Polonia en 1905 y falleció en 1938 a los 33 años. ¿Qué no les diría yo de mi santa favorita?, dice la autora del libro. Extraordinaria alma de Dios, nacida y fallecida en el siglo XX y, dice aquí, santificada, más bien sería canonizada por Juan Pablo II, quien además investigó su causa cuando fue obispo de Cracovia. Santa Faustina nos dejó una inmensa joya de incalculable valor, que es su diario íntimo, un conglomerado de riquezas espirituales llenas de visiones del Señor, de éxtasis y revelaciones con abundante información mística. A continuación paso a relatar un par de los cientos de experiencias que vivió con respecto a las benditas almas del purgatorio. Transcribo textualmente de su diario íntimo. Lean con tiento porque no tienen desperdicio. Wow. Vamos, un traguito de café. O de agua. Chispas. Está emocionante, ¿verdad? ¿Se quieren dar? Bien. Primera anécdota. Pero si luego no duermen. Primera anécdota. Va, listos. Póngaselos. Apriétense el cinturón. Dice así. En aquel tiempo pregunté a Jesús, esto lo cuenta Santa Faustina Kowalska, ¿por quién debía rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. La noche siguiente vi al ángel de la guarda que me dijo que le siguiera. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego. Había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas. ¿Qué es eso? En el purgatorio pueden orar por nosotros, pueden interceder por nosotros, pero ya no pueden interceder por ellas. La oración te beneficia hoy. Tú puedes hoy pedirle al Espíritu Santo que te ilumine, puedes pedirle a Jesús que te perdone, hoy puedes pedirle a Jesús que aumente la gracia en ti, hoy puedes decirle a Jesús que vas a ayunar, que vas a rezar el rosario en beneficio de otros y aumentas tu gracia santificante. Estando en el purgatorio ya no hay aumento de gracia santificante. ¿Okay? Entonces dice, había una multitud de almas sufrientes. Estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda, sigue hablando Faustina, mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿cuál es vuestro mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Recuerden que en el juicio personal vamos a tener de frente a Jesús. Esto es importantísimo. Vi a la Madre de Dios que visitaba a estas almas del purgatorio. Las almas la llamaban la estrella del mar. Ella les proporcionaba alivio. Deseaba hablar más con ellas, pero el ángel de la guarda me hizo señas para que saliera. Entonces salimos de esa cárcel del sufrimiento. Oí una voz interior que me dijo, mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de ese momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes del purgatorio. Muy bien, antes de pasar a la segunda y última anécdota, quiero hacer un comentario respecto a esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Que verlo eternamente es el cielo. ¿Quién es Jesús que no verlo un segundo es un sufrimiento tal que se llama purgatorio y que no se le desea ni a tu peor enemigo? Un día en el purgatorio no se le desea a tu peor enemigo. ¿Y qué es el purgatorio? No ver a Jesús. Dice ahí, ¿cuál es vuestro mayor tormento? Y todas las almas unánimemente le contestaron que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Venga, ¿listos? Para la segunda y última anécdota del día de hoy. Dice, hoy Jesús me dijo, tráeme con tu oración a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas
las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Y antes de cerrar, a lo mejor ustedes ya lo saben, a lo mejor no lo saben, a ver, quien no lo sepa, a lo mejor después verán este video personas que no lo sabían. Les comento que cuando nosotros cometemos un pecado, este pecado necesita ser reparado. Si cometemos un pecado, por decimos una mentira y vamos a confesarnos, el sacerdote en nombre de Jesús nos da la absolución. Dios nos ha perdonado ese pecado de la mentira, sin embargo queda el daño que se hizo con esa mentira. Y eso es lo que exige reparación. Se le llaman penas temporales. Cuando una persona fallece, no le dio tiempo de confesar sus pecados veniales, o estaba confesada, se había arrepentido de sus pecados, no tiene pecados mortales, ya se había confesado y fallece, mas nunca ofreció reparación de sus pecados, tiene que pasar por el purgatorio para reparar las penas temporales que deja el pecado, la huella. Una explicación que escuché en alguna ocasión y que me gustó mucho es: imagínate que cada vez que pecas, clavas un clavito en la pared. Y cada vez que te vas a confesar, sacas esos clavitos, pero aunque el clavito no está, sigue quedando el hoyito que hizo el clavo. Esos hoyitos son las penas temporales que tenemos que reparar después de confesarnos. En el caso de la mentira, puede ser decir la verdad. Cuando has tomado algo que no es tuyo, devolverlo. Y así con cada pecado, puedes tratar de hacer lo contrario que hicimos, reparar el daño en la medida de lo posible. Hay ocasiones en las que hacer lo contrario a lo que hiciste solo enredaría más las cosas. Ojo, hay cosas que las vamos a tener que reparar con oración, con ayunos, con penitencias, porque tratar de hacer lo contrario podría empeorar la situación. Entonces, bueno, eso se repara en vida. Hay una anécdota de San Juan María Vianney en una homilía que habla de un hombre muy santo que un día Jesús se le aparece y le muestra cuánto le debía. Este hombre, a raíz de ver lo que le debía a Jesús, no me acuerdo muy bien si no volvió a hablar, se hizo el mudo como 10 años, al término de los cuales Jesús se le aparece y le muestra lo que había reparado y era realmente muy poco, todavía le debía un montón. Y entonces este hombre se hace el loco otros 10 años y Jesús se le aparece y apenas había pagado como la mitad, una cosa así. Y dice San Juan María Vianney: y era un hombre santo, ¿qué será de ti y de mí que no lo somos? Muy bien, pues quisiera con esa anécdota de San Juan María Vianney terminar este streaming. Espero que les haya gustado. Si les gustó, háganmelo saber para que lo hagamos la próxima semana también con otros casos, porque hay un montón de testimonios, cada uno más bueno que el otro. Y de verdad yo espero que sean de utilidad, que no sea, como decía al principio, el morbo, sino que realmente estos testimonios nos muevan a tomarnos más en serio nuestra vida espiritual. Esta vida, yo tengo 45 años, si Dios me permitiera vivir 100 años como mi abuelo, 105 años como la abuelita de Alex Sintek, 105 años es nada comparado contra la eternidad, que es el estado definitivo de nuestras almas. De verdad, si son 105 años de puro sufrimiento, pidámosle a Dios la gracia de bendecirlos, de agradecerlos y aprovecharlos para nuestro bien espiritual. Porque si supiéramos el bien que estos sufrimientos que Dios nos concede, que Dios nos permite, le dan a nuestra alma, pediríamos más sufrimientos. En fin, si alguien quiere comentar algo antes de que cerremos con una oración, en los comentarios, o si quieren contar alguna anécdota o enviarla por WhatsApp para que la transmitamos, les espero. Dice ahí Julio, muy interesantes, muy buenos. Hace ratito cuando pregunté si todavía aguantaban, me pusieron aquí mi hermano Joaquín,
Viene, no te frenes. Ángel, mi hermanito Ángel, cuenta más. Mi hermanita Suri, sí, otro. Pau, sigo escuchando. Luego, Julio, muy bueno para reflexionar nuestra vida actual. Así es, exactamente. Hay una oración para salvar 1000 almas. Si no me equivoco, es una ejaculatoria. ¿Verdad, Julio? La que dice: Jesús y María, os amo, salvad almas. Que según un testimonio de alguna santa, al decirla, son reparadas, me parece que 100,000 blasfemias. Lo podemos verificar. O si la quieres compartir en los comentarios, también es bienvenida. Ah, no, mira esta. ¿La tienes? Siempre he pensado que en el supuesto que yo pasara por el purgatorio, tengo que dejar a las personas que me quieran encargadas de rezar por mí. No sé si entendí bien el comentario, pero sí es este. Pues sí, nuestra familia y las personas que nos quieren, esperemos que oren. Pero fíjate que he pensado algo respecto a eso, Pau. Cuando estás vivo, todo el mundo te critica, eres esto, es lo otro, puras críticas. Cuando te mueres, todo el mundo automáticamente dice: era tan bueno, ya descansó, ya está con Dios. Y es algo que no podemos saber. No podemos saber si alguien está con Dios solo porque me caía bien, solo porque parecía muy bueno. Caras vemos, corazones no sabemos. En lo personal, cuando yo me muera, por favor, no digan nada tan bueno. Cuando yo me muera, ofrezcan misas, ofrezcan rosarios, ayunos, todo, porque no sé si lo voy a lograr. Sé que no lo merezco, sé que no merezco salvarme. Sin embargo, espero todo de Dios. ¿A qué me refiero con sé que no merezco? Nadie merece nada, 1. 2, en la medida que avanza mi vida espiritual, cada vez los pecados más leves me resultan más pesados. Empiezo a pensar que no hay distinción de pecados, todos son igual de espantosos, porque todos son una ofensa a Dios. Desconfío de mí en lo que a mi salvación se refiere, y lo espero todo de Jesús. Buenísima aportación, Rubí. Sí, con la lectura y meditación de las 24 horas de la Pasión de Cristo se liberan muchísimas almas. Gracias, Julio. Ya puse el rosario de cómo sacar 1000 almas de purgatorio. También encontré la oración de Santa Gertrudis. Se las pongo enseguida en los comentarios. La oración de Santa Gertrudis para salvar 1000 almas. Ey, ya te quedes.